Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live. Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live. Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Mari Lamien, Mari Compuché, cuando son las 7 pasadito, les decimos buenas tardes a todos quienes están viendo esta transmisión streaming en directo desde el Pabellón Araucanía. Soy Basti Michel y estoy acompañada de Christopher Villalobos y junto a todo el equipo del Pabellón Araucanía les damos la más cordial bienvenida a este primer capítulo de Tesoros del Ñelol. Así es, querida Basti, saludamos a todos quienes están acompañándonos en esta transmisión en vivo. Es nuestro primer capítulo, hay algo de nervio, pero estamos entusiasmados por el trabajo que vamos a desarrollar durante todos los jueves de aquí en adelante. ¿Cuál es la misión? Tesoros del Ñelol es un programa de conversación que busca desentrañar el arte, la cultura, la identidad de nuestra región. Provincia de Malleco, provincia de Cautín, a todos sus cultores, bueno, no a todos, pero vamos a intentar abordar la mayoría, los trascendentales, los con trayectoria y las nuevas generaciones. Esta es una iniciativa que está impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en convenio con Corporación de Desarrollo Araucanía a través de este hito arquitectónico que es Pabellón Araucanía. Bueno, en la ocasión quisiera salirme un poquito del libreto, Basti, y agradecer también la instancia de poder compartir este set contigo, porque yo conocí tu música hace 11 años atrás, con una canción que se llama Individual Sociedad. Sociedad. Sí, y marcó mucho aquella época universitaria, así que nunca pensé que podíamos estar en esta instancia, querida amiga. Bueno, dicho esto, tenemos un saludito por ahí, querido director, de nuestro Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que da la bienvenida a este programa. Nos saludo cordialmente y a todos ustedes que están en la transmisión, don Enzo Cortesi Bernales. Con ustedes ahí, señor director, el saludo de nuestro Ceremi de Cultura. Mari Compuché. Hola a todas y todos. Quiero comentarles que desde la Seremia de Culturas, Artes y Patrimonio de la Araucanía, junto con la Corporación de Desarrollo de la Araucanía y el Pabellón, vamos a estar lanzando desde este día jueves un ciclo de actividades artístico-culturales llamadas Los Tesoros del Ñelol. Este jueves en particular comenzaremos celebrando la narración oral, y nada mejor para ello que contar con Gloria Lepilaf, una reconocida mujer mapuche, conocedora de Epeus, de Piam, que nos va a entregar todo su conocimiento a través de las redes sociales. Así que la invitación es esta, es estar pendientes que cada jueves a las 7 de la tarde, a través de las redes sociales de Culturas de Araucanía y del Pabellón de la Araucanía, vamos a poder acceder a contenidos culturales y artísticos de calidad para todas y todos. Los esperamos, están todos invitados. Peucayal.
agradecemos el saludo de Enzo Cortesi, Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Christopher querido, ¿sabías tú que cada 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Narración Oral? Estamos todos aprendiendo. Esta iniciativa surge de la necesidad de poner en valor dicha práctica cultural que, como sabemos, es tradicional de los pueblos originarios de todo el mundo y evidentemente del pueblo mapuche. Al Día Internacional de la Narración Oral sumamos además que nos encontramos conmemorando un nuevo 8 de marzo y junto con él el mes de la mujer. Tesoros del Ñelol, programa de difusión de nuestra cultura local, desea reconocer a una de las voces que cultivan la herencia de ser narradora oral y con estas palabras doy la bienvenida a la lamien Gloria Lepilaf Ñonque, que se encuentra a nuestro lado. Bienvenida, Gloria. Gracias. Marri Compulamuen, Marri Campuché. Hola, muy buenas tardes a todos, a cada uno de mis hermanos. Y primero agradecer la invitación de estar acá. Y para mí es un gusto y que estén partiendo con el programa, así que me siento realmente honrada. Muchas gracias. No, a usted por acompañarnos. Bueno, ya se da cuenta, nosotros en nuestra primera transmisión estamos en un espacio maravilloso a las faldas del Cerro Ñelol. Por eso Tesoros del Ñelol, ¿no es cierto?, que genera toda una energía este entorno que tenemos en el pabellón. Señora Gloria, usted se define como poeta mapuche, se define como narradora oral, y parte todo esto por allá por Galvarino, ¿sí? Sí. Usted es nacida en la comuna de Galvarino, sector Antonio Peñaipil de Galvarino. Sí, en la comunidad Antonio Peñaipil, sector Coñelol, en la comuna de Galvarino soy nacida. Yo nací, crecí y jugué ahí en los campos de la comunidad Peñaipil. Y claro, me defino como poeta, escritora, narradora del cuento, los cuentos que me transmitieron mis padres, los acomodo ahora para los niños, pues estamos en una sociedad champurria, por lo tanto lo cuento en el idioma, ¿cierto?, que todos hablamos, que es el español, y voy acomodándolos. Hay un famoso cuento del Tipapanantu, de un encuentro de Palín, y donde el zorro, que es el personaje principal, era el mejor jugador de Palín. Hoy día yo con los chicos en los colegios los comparamos con Vidal, ¿cierto?, con estos jugadores, entonces para que ellos vayan entendiendo los cuentos, o sea, que también hay que ir actualizándose para poder llegar a los niños. Sí. 20 años ya de trayectoria, por ahí escuchaba una entrevista que se le hizo en relación a este rescate identitario de donde usted viene y hoy está en la comuna de Lautaro viviendo, ¿no? Sí, la verdad que yo actualmente, o sea, pertenezco a Galvarino hace un tiempo ya, pero vivo en Lautaro también. Tengo ahí mis tierras en Galvarino, que es herencia por mis padres, la herencia ancestral, una pequeña casita ahí, pero también tengo mi familia, hice familia y raíz en Lautaro, así que tengo, cierto, mi corazón dividido en dos. Y así es mi vida, es un constante recorrer entre las dos comunas, Lautaro y Galvarino. Y me siento, la verdad, hija de ambas comunas. Queridos amigos, estamos viendo en la pantalla unas imágenes maravillosas de la mía Gloria, contándole ahí a la televisión de Lautaro, me parece que es esa entrevista. Y antes salía una foto muy linda, la mía, en donde usted estaba, si no me equivoco, en Antofagasta, en un encuentro. Cuéntenos de eso, por favor. Sí, estuve el año 2019, ¿sí?, en un segundo encuentro internacional de un festival de literatura y arte de los pueblos originarios. Fue una ocasión también para conocer a otras personas representantes de sus orígenes, de sus pueblos, en una Lamuén de Brasil,
Tiene carácter latinoamericano. Sí, Ya. de Argentina también, pero él es del Puelmapu, mapuche, Claro. de allá de la Patagonia Argentina. Y tengo justamente en este libro, Versos a orillas del Cautín, que es una de las últimas producciones, una antología con poetas de Lautaro y algunos poetas y los demás que escribieron también entregaron su kimun, que es su saber, su conocimiento. Y también incluyo yo a la amiga de Brasil y de Argentina de Neuquén. Ya. ¿Eso fue en Antofagasta, ese encuentro? Sí, fue en Antofagasta, Ya. fue un encuentro muy lindo, duró una semana, mucha actividad, totalmente activo todos los días, en todo momento. Allá hay muchos grupos de baile, pues están las diabladas, todo Claro. eso. Así que bien, andaban hermanos de Perú, de Bolivia, así que este año igual fue, pero online, Claro. también participé. No, fue muy lindo, una experiencia hermosa, además que es primera vez que iba a Antofagasta, así que fue lindo. Tengo una amiga allá, así que un saludo, sé que me está viendo mi Lamuen Bernardita Marín, ella es la que me invita, así que un abrazo para ella también. Bien, en relación a Lautaro, hay una historia, una tradición de poesía en Lautaro. Bueno, ya conocemos, ¿no es cierto?, la historia de don Jorge Tellier. Sí. Y usted pertenece al grupo de amigos de la biblioteca de Lautaro, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito de esa relación literaria con ese espacio, ¿no?, que es también la biblioteca, un tesoro en las comunas, también es un tesoro de riqueza cultural, ¿no? Claro, bueno, es muy importante, la verdad que yo creo que ahí marca mi carrera, si se le puede llamar, ¿cierto?, la carrera literaria. Yo llego, o sea, junto a mi mamá, llegamos a Lautaro el año 93. Escribíamos así para nosotras, qué sé yo, algunos versos. Y ella consultando, mi mamá era una persona así muy simple, pero muy sociable. Entonces hizo amistad por ahí y le dan el dato de que en la biblioteca funcionaba un grupo de poetas. Así llegamos finalizando el año 99, ya comienzos del 2000, vieron nuestros escritos, les gustó, pero en ese tiempo era una poesía muy precaria, no es que ahora sea lo mejor, pero estaba en mis comienzos, me tuve que poner como a la par con los compañeros ahí. Nunca había leído en público, nunca había estado en un encuentro, por lo tanto fueron mis primeros pasos, fue el aprendizaje que yo tuve ahí en la Biblioteca Municipal de Lautaro. El grupo de amigos de la biblioteca. Sí. ¿Basti? Qué bonito. No, yo escuchaba a la Lamien en el video que les quedó muy bueno este video al Centro Cultural de Lautaro. Y usted, es que esto es algo que a todos los artistas populares suele suceder, que el primer trabajo que una logra plasmar es hecho de manera artesanal. ¿Me Sí. equivoco? Sí, siempre es de artesanal, claro. También usted nos podría contar, leer de lleno, compartir con las personas que están viendo acá. Bueno, la verdad que en esto de la poesía yo tengo mucho que contar. Partiendo por lo artesanal, en ese mismo grupo recuerdo a un caballero ya de edad, don Rómulo Olgueta, que hace un año más o menos falleció, pero era una persona ya mayor y con cual, o sea, yo logré tener bastante amistad. Y él me dice: Gloria, tu poesía es buena, vende tu poesía. Nosotros vivimos, como todos, no tenemos los recursos, ¿cierto? Entonces empecé a vender, a hacer poesía, justamente poemarios artesanales. Yo misma lo encuadernaba, y comencé a venderlo en las calles. Buenísimo. Entonces, no es vender el arte, es el trabajo que uno está haciendo. Además, eran momentos difíciles que estábamos viviendo. Tenía a mis niños pequeños, estaban chicos y resulta que nos ayudó harto. Sí, en relación a ese... Leo, Sí, disculpe. Sí, perdón, yo la verdad que te interrumpí. Obedecí, digamos, al consejo de una persona mayor. Es como lo que hace el mapuche, escuchar al anciano, al mayor. La de más sabiduría del mayor. experiencia. Sí. Sí. En ese mismo ejercicio, ¿no es cierto?, de
del puerta a puerta con su poesía, aparece una persona, don Wellington Rojas, ¿no? Sí. Y aparece un crítico título. literario. Y aparece él es de Angol, ¿no? Sí. También saludamos si hay alguien de Angol, A saludamos. Wellington Rojas, sí. Hay un poema, Luna Estival, ¿no? Sí, justamente un poemario, le puse nombre El Luna Estival, entonces ahí incluye, no recuerdo en este momento, como 10, 12 poemas, porque eran bien chiquitos, y yo lo tenía olvidado, Ni se acordaba. ni me acordaba, y de repente me llamó y me dijo que quería trabajar con mi poesía. Entonces, de hecho, habían algunos poemas como perdidos, y ni lo encuentro en mi casa tampoco, porque he encontrado otros. Y bueno, y eternamente agradecida porque él encontró eso, valoró mi trabajo, mis comienzos. El comienzo, entonces yo le dije, pero es una poesía con la que estaba empezando, y me dice, no, la verdad que esa es la importancia de tu trabajo, de tus comienzos. Entonces yo igual le Porque agradezco. está limpia de otras cosas, está más pura. Claro, yo le agradezco, claro, uno después va puliendo, va aprendiendo del otro, siempre hay alguien que le echa una manito, yo soy autodidacta, pero siempre estoy escuchando y conversando, mostrando mi poesía. Tengo, la verdad, 2 amigas con las que siempre estamos corrigiéndonos, que Silvia González Millagüeque, o Silvia Millagüeque, como se hace llamar ella, es de Loncochea, actualmente está en Iquique creo que debe estar todavía. Y con ella nos leemos unas a las otras y nos corregimos ahí, nos tiramos las orejas, así que un saludo grande también para Silvita, así que me está viendo. Y mi otra amiga es de Talcahuano, ella ya es mucho más experimentada, que me ha corregido mucho mi poesía, me ha ayudado harto, que es Lidia Mancilla Valenzuela, de Hualpén. Las colegas que van saliendo en el camino, ¿no? Claro, siempre hay gente, yo tengo muy buena relación con poetas, con las amigas. Tengo una amiga, es como los marinos, un amor en cada puerto. Yo tengo también mis amistades en cada lugar donde nos reunimos, en los encuentros que se hacen bueno, antes teníamos encuentros cada un mes, o 2 veces en el mes. No, ¿y ahora qué? Entonces se extraña eso. Claro. Pero siempre he logrado amistad. Y uno tiene que aprender, pues. No tiene que cerrarse. Si le dicen, mira, a lo mejor te queda mejor esta palabra, ¿por qué no la cambias por un sinónimo? Y uno tiene que aceptar eso. O sea, es una forma de crecer. Una crítica constructiva. La Mien la veo ahí abrazando como si fuera un hijo. Ah, sí, es que son hijos, son hijos. Es un hijo. Sí, es un ¿Será hijo. que ese hijo puede hablarnos, contarnos algo de ahí? Sí, versos a orillas del Cautín, Ul Inaltu Cautín Meu, que Bonito. sería en Mapudungún. Alberga la poesía de la gente de Lautaro y gente aficionada a la poesía. Y trabajamos mucho con la identidad o autoidentidad, el reconocerse como mapuche. Si bien aquí hay poetas no mapuches también, porque creo que ya estamos en esta sociedad champur, ya somos uno, somos todos Lamuen, todos hermanos, pero todos tenemos algo que contar de nosotros mismos. Cuando estoy también con los niños en los colegios, a veces les dicen, ¿qué historia contar? Y yo les digo, pero la propia historia es la historia más maravillosa que uno tiene. Y todos tenemos una historia. Yo creo que no hay ninguna persona que diga yo no tengo historia, porque somos, ¿cierto? Existimos. Y trabajamos con la poesía autobiográfica para reconocernos un poco. Hay un antiguo piam o refrán mapuche que dice, nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Entonces, nosotros, a diferencia a lo mejor de los occidentales, nosotros siempre estamos mirando al pasado. No es que el futuro no sea bueno mirar, pero nosotros nos construimos a través de nuestro pasado, a través de lo que fueron nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿cierto? Nos vamos construyendo. Claro, ahí tal vez entra la idea de la circularidad de la vida, donde se mira el pasado, pasamos por el presente y volvemos al futuro, que es parte también de Claro. ese, y nos volvemos a encontrar con eso. Es que no habría futuro sin pasado, Claro. ¿cierto? Sí. Y no sé si quieren que lean un Sí, por favor, poema eso queremos. autobiográfico Eso queremos. que aparece en este libro.
lo bueno de la poesía es que, o de la poesía autobiográfica, que uno los pequeños detalles uno puede engrandecerlos, es parte de uno. Nací en septiembre, entre cerros y montañas. Atrapé la primavera en la comunidad Peñaipil. 11 a.m. anunció el gallo. Me recibió la partera Ana en la ruca, orillando el Menoco, donde cantaba el ñaquín. Mi padre Aniceto, Ulcatufe, maestro, artesano, agricultor. Eufemia, mi madre, poeta y hacía peutún. Ambos me legaron la fe en el Chamunechen y el poder de la oración. Entre 5 hermanas, soy la menor. Crecí peinando el maíz, mordiendo las frutas del huerto, guardando en mis manos la menta y el poleo, apacentando los cerdos en el florido trébol, subiendo y bajando los cerros en la agreste pradera, donde mis juegos eran correr entre las piedras. Bolso de plástico, 1 o 2 cuadernos, pies descalzos, largo sendero de lluvia y sol, risas infantes, rumbo al colegio Fortiñelol. Fui niña huraña, simple, bucólica, campesina, y cuando los párpados cerraba en mi cuna de paja o en la carreta añorada, soñaba, soñaba, soñaba. No. Precioso, Lamien. Gracias por el Parte regalo. de mi historia, de mi infancia, plasmado en poesía, porque se trabajó con la poesía autobiográfica. Está el campo, está La el comunidad. frío, el caminar por la lluvia. Sí. Está todo aquello plasmado en lo que somos, en lo que fui y en lo que sigo siendo, porque estoy yendo al campo constantemente. Esta conexión con la tierra no puede salir de nosotros. De hecho, mapuche significa gente de la tierra. Lamien, me voy a colgar de esto último que tú nos estás enseñando. Acá estamos todos aprendiendo. La otra vez yo te decía, Lamien Gloria, ¿cómo se dice narradora oral en mapudungún? Y tú me contaste 4 conceptos que yo te pido que los compartas con los niños, con los adultos, con quienes están al otro lado de la pantalla. Me hablaste de la que habla, la que conversa, la que narra historias, la que narra historias antiguas. Sí, de Mulfe, porque tú me hablabas de la narradora oral. Ahora tenemos la Mapudungún, la que narra el mapuche, ¿cierto? Claro. El Mapudungún. Pero no necesariamente se va a narrar en Mapudungún. Entonces yo diría que sería como Dumulfe nomás, o sea, la que dice las palabras, la que va narrando. Ahora, el Nutrancafe es la que hace conversación, o el que hace conversación. El Cuifi Nutram es la conversación antigua, la que te cuenta historia, o Cuifi Nutrancafe, ¿cierto? El que narra historias antiguas, historias bélicas, o cualquier conversación antigua de cómo se vivía, de todos los utensilios que se podían usar, cosas comunes, naturales que se daban, o lo cotidiano, Claro. ¿cierto? Que es muy importante lo cotidiano, la mesa cotidiana en la familia mapuche, transmitirla y transmitirla a los hijos, por supuesto. Me voy a tomar de ti mismo y me dejaste el Epeutufe. Epeutufe, quien cuenta cuentos, o sea, el Epeutún. La verdad que el Epeu son cuentos, más que nada fábulas, porque los personajes siempre son animales. Entonces se entiende dentro de la literatura que cuando hay animales son fábulas. Obviamente el mapuche no, todos esos conceptos que son del mundo occidental, ¿cierto? Pero claro, como del ahora análisis entendemos literario, nosotros que esos son sí. fábulas. Y lo hacía, la verdad, para poder enseñar. Las abuelas, las más ancianas, que llenas de experiencias reales, bibliotecas vivientes, ¿cierto? Eran las encargadas de enseñar a los niños. Y a través de cuentos o fábulas con personajes de animales, donde siempre estaba el antagonista, que era el zorro, el ñirri. Entonces en él estaban todas las cualidades, como el engaño, la mentira, la traición. Entonces, ¿qué es lo que hacían las abuelas? Narraban este cuento, esta fábula,
con todas estas características malas, ¿cierto?, que radicaban en el ñir, en el zorro, entonces no era necesario decirle tú no seas así. Claro. ¿Ah? Estaban concentrados en Claro, y los niños solo sabían que no tenían que actuar como el zorro. Y yo me quedé, digamos así, pasmada, podríamos decir la palabra, ¿no? Cuando llevé a mis hijos al centro abierto, al jardín infantil, y nos hacen una reunión ahí las tías, digamos, y nos dicen que a los niños nunca hay que decirle no. Porque nosotros como seres humanos, el no nos causa tanta curiosidad, si nos dicen no toques eso, tocamos. Claro. Entonces yo dije, vaya qué sabiduría tenían mis ancestros. Nunca le dijeron al niño no lo hagas, sino le inventaron un cuento y pusieron esas características en el zorro. Entonces los niños decían, no, yo no voy a hacer solos, no voy a hacer esto como el zorro. Entonces he quedado, la verdad, admirada yo misma de mi gente, y voy también aprendiendo a través de la experiencia que uno después mamá y va entendiendo mayormente lo que nos enseñaban la gente antigua, pues, nuestros ancestros, los padres, los abuelos. Señora Gloria, bueno, aparece, ¿no es cierto?, la infancia. Ya en unos minutitos más vamos a tener un saludo de una estudiante de Basti que está por ahí, un clip. Antes de abordar eso, usted tiene también una relación con la educación, porque usted nos comentaba antes de comenzar el programa que le invitan, ¿no es cierto?, de las escuelas, de los colegios a relatar y a bajar esta información a la escuela, ¿no?, como también un factor educativo. Uno por ese lado. Y lo otro que en el marco de la conmemoración de la mujer y de sus luchas, hay una relación de traspaso, de herencia con su madre, ¿no?, que también es poeta. Sí. Y que le traspasa, ¿no es cierto?, esta oralidad y esta forma en el verso de poder comunicarse. No sé si me podía contar un poquito de esa relación con su madre. Claro, bueno, nosotros, como decía mi poesía, soy la menor de 5 hermanas, pero vivimos 3, las otras dos hermanas creo fallecieron cuando eran piñén, guaguitas. Ya. No las conocí, siempre he sido la menor. Pero yo siempre digo, nos criamos en realidad, crecimos en una verdadera escuela dentro de nuestra cultura. Nuestros padres acostumbraban a enseñarnos, si bien siempre, constantemente, las largas noches de invierno, desde el coneo, las adivinanzas, porque también ellos eran ayecafes, los que entretienen, quienes hacen reír. Claro. Y nos enseñaban la historia, nos enseñaban las adivinanzas, los cuentos, y ahí estaban ellos, los dos eran epeutufe, narraban estos epeu. Y mi madre, que lo hacía mayormente, ella incluyó los cuentos españoles, que es muy bueno también hablar de esto, porque el cuento español siempre él hace una vez, Claro. sitúa en un lugar y en un espacio, en un tiempo, ¿cierto? Eso es el cuento. Pero el cuento mapuche siempre dicen. Claro. ¿Y por qué dicen? Porque no tiene tiempo, porque viene por la oralidad. Claro. Entonces lo contó la abuela de la abuela de la abuela, entonces dicen, Está y esa presente es la diferencia. ¿Ya? Entonces los mapuches que hicieron que empezaron a adaptar y a adoptar también y a unir, a hacer esta mezcolanza. Entonces mi mamá nos contaba los cuentos españoles, desde príncipes, ¿cierto?, y princesas, contaba los cuentos de los epeu, y después fue contando el cuento chileno, el típico Pedro de Males, contaban. Entonces nos fueron entrando en una verdadera escuela. Entonces yo comencé desde muy pequeñita y comencé a vivir otro mundo. Entonces me crearon un mundo. Ahora cuando a mí me preguntan dónde vivía, yo digo, yo vivía en otro mundo, yo vivía en el país, yo le llamo el país de los maizales, donde yo vivía. Ahora, todos los cuentos, yo a mis hijos les digo, a mis hermanos, todos los cuentos yo los sitúo en un lugar geográfico en el campo. Y digo, aquí a Pedro de Males fue donde enterró los chanchos cuando le cortaron las colitas. Acá fue donde
la princesa le arrancaron los ojos. Yo voy todas partes situándolo. Y viajaba en carreta, como dice mi poesía, y eran los carruajes. Entonces yo viví otro mundo. Yo no viví en este mundo. Yo viví siempre en un mundo... La letra y la imaginación. Claro, ya fue tremendo. La palabra y la imaginación. Claro, la imaginación. Entonces, producto de eso, yo tenía, creo, 4 años y creé la primera canción, ¿no? Entonces, no sabía que era poesía, no sabía qué es lo que inventé, porque yo iba creándome, historias. No sabía que estaba creando algo. Yo no sabía que eso era ser escritora, poeta, no tenía ni la menor idea. Entonces, pero eso me lo legaron mis papás y mi mamá, que los dos eran narradores fabulosos todos los días, aunque fuera el mismo cuento, porque ellos lo conversaban. O sea, era una forma de... Ellos decían, por ejemplo, ¿y andaba el zorro, vieja? Sí, pues viejo, que no iba a andar. Y ahí se transmuta la realidad. Era, claro, era un diálogo que yo tenía. Y nosotras con mis hermanas ahí pendientes, ¿qué habrá pasado? Y ella dice, no, viejo, tú te equivocaste, porque ellos a propósito le tenían 2 finales. Un final contaba mi papá y otro final contaba mi mamá. Y nosotros decíamos, ahí mirando cuál era el final que después era el que prevalecía, ¿no? Entonces... Y ella decía, no, estás equivocada, vieja. No, viejo, tú estás equivocado. Y nos mantenían ahí entretenidos. Por eso yo digo, yo nací en una escuela donde nos transmitieron todo esto, la oralitura que dijo después el Licura Chihuahua. Entonces, fue muy hermoso en mi infancia. Por eso... Si yo pudiera volver, yo vuelvo a mi infancia. Sí, ahora Basti. Lamien, entonces es el momento exacto y preciso para compartirle a los amigos que están en su casa viendo en directo esta transmisión desde el pabellón un momento que quisimos crear que se llama Los niños del Gualmapu preguntan, porque Lamien, ya vas a ver tú cómo está todo mezclado, está todo conduciendo tu relato. Aquí vienen las palabras, a ver. Marri Lamien. Soy Madeleine Guzmán de Perquenco y quiero preguntarle a la ñaña Gloria Lepilaf si puede compartirnos sobre su infancia en Galvarino. Chaltumay Peucayal. Ay, qué lindo. También he estado en Perquenco en algunas escuelas. Bueno, mi infancia, como les dije, yo nací de manos de partera, lo cuento en algunas de mis biografías. Caminé ayudada de mis 2 perritos. Me crié, como ya lo dije, como era antes en el campo, tenían depende de la edad, iban teniendo sus roles. Así que uno parte vinando los pollos, los gansos, los chanchos, las ovejas, llegar a las vacas, o sea, cada vez era un rol una responsabilidad más grande. Pero como yo tenía tanto la imaginación, porque me transmitieron aquello, los papás, fui criada a la usanza antigua también, donde uno no podía preguntar mucho, hablar mucho, o cuando venía la gente, ¿cierto?, visitas a la casa. Entonces, que siempre decía, usted cállese, usted no hable, y mi infancia fue también, yo fui muy tímida. Entonces no hablaba mucho y lo único que hacía era crear y vivir mi propio mundo. No me compraron nunca muñecas porque también había todo un concepto de que incluso se decía que si se jugaba con las muñecas las niñas iban a tener muchos hijos. Entonces, y yo amaba las muñecas, así que yo me iba desde ahí al país de los maizales. Entonces ahí estaban todos los choclos y yo tenía, como escribí en un poema también que lo traje, muñecas en el país de los maizales. Lamien, aprovechemos. Mire, Lamien Gloria trajo varios libros y sí. Gloria querida, pasa el tiempo volando. Busca, por favor, ese cuento que citaste. Mientras Lamien busca,
me habla por interno, bueno, hay un personaje más atrás de todo esto, que es también don Juanjo Montesino, y las personas que nos están enviando saludos a través de, que están viendo esta transmisión, ¿no es cierto? Saludamos a don Sebastián Rivas, Marcelo Leiva, don Manuel Saavedra, Mireya Badilla, bueno, ahí el Juanjo mandaba saludos también, a nuestro amigo Felipe Manrique, Palmene Casivillo, desde Alemania nos están viendo también, de Augsburg, Barbarita, la saludamos. Un saludo grande para Alemania. Sí, así que eso también, bueno, es la interacción, ¿no? Que estamos en vivo, así que a todos los saludamos y los que no están, bueno, también, los saludamos a todos. Y también. Este fue el primer poema también que se publicó en una revista en el grupo de amigos, había una revista que se llama Espigas de Sueño, y fue el primer poema que publiqué. Muñecas en el país de los maizales. Centenares de muñecas de cabellos relucientes. Todas vestían iguales, con sus trajecitos verdes. Estaban siempre sonrientes, suspendidas en el aire, para divisar al príncipe convidado en aquel baile. Todas ellas eran reina, o tal vez todas princesas, mas yo era aquella niña que adornaba sus cabezas. Lucían sus trajes verdes, vestían para la fiesta. Las abrazaban las correhuelas, las dormían las abejas. Vivían mis muñecas en sus hermosos palacios. Cantaban allí los zorzales en el país de los maizales. Bellísimo, gracias. Ahí estaba todo el día. Maravilloso. La contemplación es muy importante en la cultura, ¿no? La observación del entorno. Decirle también a esta niña que escribía yo con luz a parafina. Me crié con... No llegaba la eléctrica todavía. No había luz eléctrica. No, y en el campo, mi casa era con piso de tierra. En algún momento mi papá le puso piso a los dormitorios. Fue una novedad tremenda porque quien ponía piso era el que tenía. Claro. Lo mismo pasó con ya tener la luz a parafina, o sea, cuando ya mis abuelos y más atrás se alumbraban con chomazos o eran antorchas, digamos así, encendidas, coligües que encendían, pero después ya se tuvo la luz a parafina, el tarro de Nescafé con la mesita con una y mecha, eso claro. También, comprar Nescafé porque se tomaba café de trigo y cuando ya no había café de trigo era el azúcar quemada, entonces... Claro. Respecto a eso, a la luz a parafina, yo también escribí un cuento hace un tiempo que ganó un primer lugar a nivel nacional, que se llama Mr. Calfuén en la Gran Urbe, donde cuenta la historia de un viejo que va a Santiago por primera vez. Pero no sé si tenga tiempo para leer el libro, o sea, el cuento onomatopéyico, no sé si alcance. Por favor, Sí, yo sí, creo adelante. que con para eso los nos niños. despedimos. Primero nadie se enoja, ¿no es cierto, Después damos don Anuar? tus datos de contacto para toda la gente que está viendo este programa y que quiere saber más sobre tu persona. Yo me voy a adelantar, pero Gloria Lepilaf Ñonque tiene su sitio en Facebook y lo responde ella misma amorosamente y también tiene su WhatsApp y su mail. Pero vamos, por favor, con este cuento onomatopéyico y nos estamos casi despidiendo. Casi despidiendo. Como es para los niños, explicarle que la onomatopeya es tratar de recrear los sonidos de los animales o cosas y tratar de escribir esos sonidos para que ellos lo entiendan. Eso se llama promesa de boda en la granja. ¿Cuándo nos vamos a casar, zar? Preguntó la pavita Pilar a su novio Gustavo, el pavo. Para disimular su poco compromiso y entusiasmo, contestó más que rápido, con su cogote colorado. Entre mayo, junio y julio, entre mayo, junio y julio, entre mayo, junio y julio. Y siguió tragando. Y así respondía cada vez que por Pilar se sentía interrogado. Los gansos, a su vez, celebraron alborotados, porque al fin verían los sueños de Pilar concretados. En una de esas te decides manso, pensó en voz alta la gansa Aranza, al ver a su novio tan entusiasmado. Como siempre manso, respondió a medias. Sss, y sin dar mucha importancia, siguió graznando. Como todos los animales de la granja se dieron por enterados de la propuesta que Pilar le formuló a Gustavo, la oveja le planteó la misma pregunta a su pareja.
El otro me, respondió Nero en su idioma de cordero para tranquilizar a Teresa y continuó pastando. Pero más contenta se puso la cerda Erna cuando su novio Pancho contestó sin pensarlo, hoy nos casamos. Pero el chancho nunca concretaba y si Erna insistía para convencerla, él usaba otro lenguaje. Él lavaba la voz y le gritaba, ¡uy! ¡Uy! En francés dicen que hablaba. Y la pobre Erna seguía ilusionada. En la granja todos querían casarse. La linda Pata se paseaba en bata por ver si conquistaba el corazón de su novio Tato, que en la laguna pasaba largo rato. También la gallina... No. ¡Cuac! ¡Cuac! Cualquier día nos casamos, mi querida Pati, decía el pato para mantenerla quieta, pero de la laguna nunca salía. También la gallina Catalina, al oír tanto jolgorio, entre cacareo y cacareo, lanza la misma propuesta. Casémonos, Olegario, ya que te he dado tantos huevos. El gallo, que era muy gallo, con su atuendo de guaso, agitó sus alas y se la cantó bien claro. ¿Qué querés que le te diga? Enseguida toca su otra tonada. ¡Cocoroco! ¡Cocoroco! Que en su idioma significa el otro sábado, el otro sábado. Antes que la pobre gallina celebrara, Olegario dio una respuesta más sencilla. No puedo casarme contigo, Catalina. ¿Qué haría entonces con las otras gallinas? Ese mismo día, de promesas no cumplidas, toda vestida de blanco, en la loma observaba Laura, junto a las otras cabras, esperando a que el chivo Ivo cumpliera lo prometido. Pero no hubo forma de atrapar a ese travieso chiquillo. Más allá el toro Isidoro siempre le decía a la vaca, te quiero mucho, Blanquita, pero ¿qué quieres que le diga a las otras vaquitas? De la misma manera se excusó Macayo, con su sonrisa burlona y sus dientes de caballo. Te quiero mucho, Yovanca, pero no puedo dejar a mis otras potrancas. Así ha pasado el tiempo entre promesa y promesa, y en la granja nada de fiesta. Sin embargo, la ilusión sigue acompañando a las lindas damiselas. No, Gracias, la miel. Es un cuento mío. Qué de mi bonito. creación. Entretenido para los niños. Qué Sí, bonito. para ellos es de mi creación, pero es para los Bueno, uno niños. está como cabro chico aquí también entretenido. Estamos todos acá Sí. en el pabellón, en directo, disfrutando esta narración, parte de conversación, parte de improvisación de tu parte. Y estamos llegando al final y yo te quiero preguntar, Gloria, ¿cómo te pueden ubicar las personas que tuvieron acceso a esta breve muestra sobre tu trabajo? Aquí quedaron en el escritorio 4 libros, dando Sí. aquí, ¿verdad? Somos mujeres, antología solamente poesía de mujeres. Somos significa mujeres. Entonces está la mezcla de las dos palabras. Somos ¿cierto? mujer, claro. Somos mujeres. Somos sí. mujer. Tragun Sumú es otra antología que significa reunión de palabras. Maravilloso. Tierra Viva fue la primera antología en Galvarino con la gente de Galvarino. A la luz, poesía mía del año 2015. A la luz porque cuando hablé de la lámpara parafina, yo llego a Lautaro y sale a la luz mi poesía y escribo también bajo un farol. Ya Bella la no relación, ¿cómo se llama con eso? la luz parafina. Entonces también es una forma de que los títulos vayan Exacto. dando una idea de lo que soy. Y Agraria, es mi última producción, es poesía romántica erótica donde se usan los elementos del campo y es visto desde una mujer campesina como ama, que sufre el amor, el desengaño, pero que es capaz de levantarse, de criar sola a sus hijos, como toda mujer. Es Maravilloso. poesía hermosa, según los que la han leído, porque levanta mucho el ánimo y el espíritu de una mujer. Maravilloso. Lamien, nos quedamos cortos de Sí. poder hablar cómo fue Sí. que pudiste hacer cada uno de estos libros que son trabajo, imprenta, proyectos, financiamiento. Sí, proyectos. Las antologías son proyectos que me he ganado por Conadi, pero lo demás han sido esfuerzos y ayudas también como ya me van conociendo, gente, empresarios también que de repente me tienden la mano.
Maravilloso, Lamien, le deseamos lo mejor. Gracias. Vuelvo a preguntar, ¿cómo te...? Ah, mira, Facebook, Ahí está. Gloria Lepilaf Ñonque. Ñonque, sí. Ahí te podemos ubicar. Christopher. Estimada Gloria, gracias por su tiempo, gracias por venir desde Lautaro hasta acá. Hay ciertas complicaciones, ¿no es cierto?, todo esto de la pandemia, pero aquí estamos conversando. Bueno, vamos a cortar las transmisiones en un rato más, pero vamos a seguir conversando nosotros a propósito de estos títulos y de otras cosas. Agradecer, ¿no es cierto?, esta iniciativa, insisto, que está impulsada por la Seremía Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en convenio con la Corporación de Desarrollo de Araucanía, a través de este hito arquitectónico que es Pabellón Araucanía. Y también agradecer a quienes no están acá, ¿no? Producción General, don Juanjo Montesinos, a Silvana, Paula Candia, a los equipos técnicos que están atrás de cámara. Es nuestro primer capítulo y estamos muy contentos de que ahora para adelante sigamos como un río, ¿no? Avisarle a toda esta audiencia que tuvimos hoy que el próximo jueves 18 de marzo vamos a tener una invitada especial, Gina Negroni Proboste, ceramista Exacto. y licenciada en artes, con quien celebraremos el Día del Artesano y la Artesana. Eso. Sin más, agradecemos a todo el equipo del Pabellón Araucanía, Lamien, Gloria. Muchas Gracias, gracias. Lamien. Yo estoy muy agradecida nuevamente, gracias por esta invitación, pero lo pasé maravillosamente bien. Se nos fue la hora, no me di cuenta. No. Nada. Sí. Se nos fue. Hay saludamos- mucho más que entregar y todo el cariño, así que quienes quieran contactarse conmigo, estoy disponible para conversar de esto, de literatura, de cuento, de poesía, historia, anécdota. todo. Gracias por su buena voluntad, señora Gloria. Basti, un gusto. Nos vemos el próximo Sí, jueves nos vemos a el las próximo 19 jueves. horas en este mismo espacio a través de Facebook Live de Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Eso, gracias a todos, chiquillos, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, señora Gloria. Gracias, Don Jorge, por ahí está. Nos vemos. Chao, chao, chao. Que estén bien. Chao. Tesoros del Ñelón. Tesoros del Ñelón. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live. Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelón.